todos, hoy es martes, yo soy Jess y están en Killer Queens y sí, en esta ocasión toca hablar de política. ¿Qué onda con la política en el bendito world building? Les voy a ser completamente honesta, política yo depende mucho de unos cuantos factores para que yo lo meta dentro de la creación de un mundo. El primero es que la amenaza de, ahora sí que lo que sea que vayan a luchar los personajes, los protagonistas, tiene que ser algo un poco más global. Eso por un lado, y por el otro necesito que de verdad se muestre una visión un poco más amplia de lo que es el mundo en cuestión, ¿no? Que juegue un papel importante el mismo mundo para que ya yo pueda agregar lo que es política dentro de mi world building. La verdad es que ese es uno de esos puntos que sí condiciona mucho, sobre todo por ejemplo en historias de terror. Ahorita se me viene a la mente, no lo meto, es más, creo que ninguno de mis libros de terror tiene como tal ese asunto de política bien delimitado. ¿Por qué? Porque lo que importa, bueno, en el caso del terror, por lo menos en el terror que yo manejo, es este tema de luchar, ¿no?, contra las amenazas sobrenaturales que le están llegando a los protagonistas. Entonces yo la verdad no le veo mucho el caso a meter política en ese tipo de libros. Sí puedo llegar a hacer algunas aclaraciones, por ejemplo, en este mundo donde se maneja el tema del terror, bueno, donde yo englobo casi todo lo que es terror. En este mundo sí llego a mencionar, ¿no? Por ejemplo, autoridades, no sé, es policía, algo así, pero son cosas muy de la realidad, la verdad es que esos detalles, les digo, yo en terror por lo menos no les doy tanto peso, porque yo siento que ahí lo que importa es el ambiente, la amenaza latente y cómo se desempeñan los personajes, los protagonistas o los secundarios ante esa amenaza, ¿no? Entonces, no, les digo, yo por lo menos en terror no ahondo mucho en el tema de política. Sin embargo, en cuanto a fantasía y ciencia ficción, sí tengo dos ejemplos bastante grandes en política, porque ahí sí, por lo menos en fantasía, sí estoy manejando una amenaza un poco más grande, lo que les decía, más global. Y por el lado de ciencia ficción, como es un mundo tan grande, o sea, tiene varias historias dentro de ese mismo mundo, la verdad es que yo sí checo mucho ese tema de política, más que nada para ver de qué herramientas se pueden valer los personajes para poder protegerse, ¿no? O para poder salvar, ahora sí que la situación, ahora sí que muy salvar, para que no les pasen así que tantas cosas como luego les llegan a ocurrir. Entonces, bueno, este primer video ya les platico un poco de política, que es más o menos, ahora sí que bajo qué parámetros lo voy agregando, y en terror pues ya les comenté, ¿no? La verdad es que no lo agrego así bien. Pero bueno, ya en los siguientes videos ya les voy a estar hablando de fantasía y ciencia ficción, de algunos ejemplos que pues ya seguramente ya me van a decir, ah, ok, ahora sí estás metiendo política. Entonces nos vemos en el segundo video. Número 2, y como les comentaba, la verdad es que en cuanto a todo este tema de, es que político y demás, sí, fantasía sí lo llego a meter, pero depende, igual que con terror, depende mucho del tipo de fantasía que estoy manejando. Una baja fantasía, la verdad es que sí depende mucho de si el tipo de amenaza viene por el lado justamente del gobierno, o si viene por el lado de alguien que tenga poder, ¿no?, dentro del mismo mundo. Pero si no, la verdad es que sí lo mantengo muy bajo. Ahora, en cuanto a política, les digo, en historias de fantasía, sí, la verdad es que sí tengo ejemplos de algunos de mis libros de fantasía donde sí manejo este tema de política, porque sí es importante. El primero que se me viene a la mente, o sea, de ley, es el asunto de La Leyenda, donde efectivamente pues ya estamos viendo el tema de gobierno en base a dos cabezas. Se supone que el mundo en donde se desarrolla esta historia
historia se basa efectivamente en emociones. Es un mundo vivo que se está alimentando de las emociones de los regentes en turno. Casi siempre en la historia de ese mundo ha habido siempre dos regentes, o sea, siempre hay dos cabezas las cuales llevan lo que es el poder, ¿no? De este lugar. Se supone que en épocas más recientes este tema pues se redujo a una persona. ¿Por qué? Porque la otra decidió abdicar, se podría decir, a favor de la otra persona. Lógicamente, el que el poder se quede con una sola familia o con una sola persona ha provocado varias disputas, que es de donde ya viene el lío de este mundo. Efectivamente, ¿por qué? Porque ya vemos que tristemente las decisiones de los gobiernos pasados fueron malas, fueron pésimas en el caso del villano, porque eso de también estar encerrando tanta maldad en una sola persona para que lo demás esté, podríamos decirlo, más libre de corrupción, pues sí, también está muy mal, ¿no? Entonces vemos justamente esta lucha de que hay cosas que efectivamente el villano tiene razón, y si dices, híjole, pues es que sí, la verdad sí, y hay cosas en donde el lado de los buenos también tienen razón y dices, no, pues ¿para dónde me voy, no? Entonces es eso, ¿no? Les digo, eso es por un lado en el mundo de la leyenda. Yo ahora sí que pensando en otro ejemplo, esta novela todavía no ha salido, ya la tengo como en un borrador fase 2 más o menos, pero de todos modos todavía no la he sacado. Sin embargo, como es ahora sí que una novela que tiene ciertas características y ciertos guiños que comparte con la leyenda, bueno, sí quise mencionarlo. Porque su sistema de gobierno es parecido, nada más que con ciertas variantes. Como les comentaba, en el mundo de la leyenda pues estamos viendo este tema, ¿no? De que dos personas están reinando. Las dos personas son de la raza que yo ya les había platicado que había creado para esta historia, esta raza artificial. Y de esta otra novela que les comento que está en fase 2, también tengo, ahora sí que mi gobierno también se basa en estas personas que tienen esta raza artificial. Sin embargo, aquí no son dos personas, aquí son 11 y siempre se manejan como 11. Cada una está protegiendo cierto territorio de este mundo, se podría decir. Y lo que hacen es efectivamente llevar un balance. Ellos no intervienen con las decisiones de los humanos, con las decisiones de las demás razas, no intervienen. Y ahora sí que a la sombra, lo que hacen es que cada cierto tiempo, como llegan nuevos adeptos, se podría decir, que tienen esta sangre artificial, se puede decir que nacen nuevos, lógicamente tienen que, se puede decir que pelear, aventarse una luchita, pero una luchita bastante más salvaje, porque como les digo, siempre debe de haber 11, no pueden superar esa marca. Entonces lógicamente tienen que morir más personas. ¿Y qué pasa cuando una de estas personas que ya tenía, por ejemplo, un territorio o que estaba protegiendo un territorio muere? Pues lógicamente el territorio se queda así que sin protector y puede ser reclamado por alguno de los nuevos adeptos, ¿no? Si llegan a sobrevivir a este encuentro, que lógicamente sí puede llegar a provocar algún derramamiento de sangre o puede llegar a haber problemas por eliminación de personas muy por abajito del agua, para que no se note o se note de una forma muy sutil que esta protección ya cambió de dueño, ¿no? Entonces, pues sí, les digo, ahí sí se rige más que nada por esto. Es un libre albedrío hacia las demás razas. Sin embargo, estos siempre están protegiendo que nadie se pase de la raya demasiado. Entonces, pues como les comento, ¿no? Sí me llego a meter política, les digo, en mis historias, pero la verdad es que, les digo, sí depende mucho del tipo de amenaza que vaya a ir hacia los personajes, ¿no? Y también si se va a mostrar mucho de ese mundo o mucho de esos personajes a lo largo de las demás historias. También por ahí también ya se maneja lo que es mi ejemplo de ciencia ficción. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría este video, que ya les platico un poco de política en fantasía. Pues ya les voy a estar comentando en el siguiente
justamente este asunto, ¿no? De qué pasa cuando hay demasiada intervención de diversas historias en un mismo mundo y que también deriva a que yo esté metiendo el tema de la política, para esto de la protección, ¿no? Para que no les pase de más a los personajes. Entonces, bueno, nos vemos en el tercer video. Estábamos en el asunto de la política en ciencia ficción. La verdad es que sí, como les comentaba en el video pasado, ¿no? Tengo este tema de que estoy dividiendo el asunto de política y a veces no le doy tanta importancia en ciertos libros, a veces le doy más importancia en otros, todo esto, ¿no? Por diversos factores. En ciencia ficción casi siempre lo que hago es ver el tema de la política dependiendo mucho del tipo efectivamente de historia que se está llevando, y eso por un lado, y por el otro también lo veo porque digo, tampoco se vale estar fregando mucho a los personajes. La verdad es que mi ciencia ficción casi siempre, si no es que siempre, está muy basada en el tema posapocalíptico, muy distópico. Entonces, sí, a veces sí me rijo mucho por el tema de, ahora sí que sobrevive el más fuerte. Y sí, a veces sí me paso con ciertas cuestiones, o por lo menos yo así lo siento. Por eso hay ciertas reglas o ciertos parámetros que puedo llegar a poner. Eso es por un lado. O por el otro, incluso sí puedo llegar a ponerle más difíciles las cosas a los personajes. ¿Por qué? Porque siento que les falta que sufran. ¿Qué pasa con el tema de para ayudar al personaje, ¿no? Cuando la política está un poco más para ayudar y todo eso. Eso se llega a ver un poquito más en lo que es el mundo donde se maneja Estrellas Carmesí. En esa misma historia, así que en ese mismo mundo, aparte de esa historia, se manejan fácil, creo que otras dos series de novelas. Entonces es un mundo que sí se ve mucho, o por lo menos yo lo veo mucho. Por lo mismo sí dije, ok, tengo que dejar bien en claro el tema de la política. Este mundo, aunque su geografía sí tiene lugares muy diferentes se parecen a los de aquí, a los de nuestro mundo, pero tienen diferentes nombres o tienen diferentes razas, o la localización puede estar un poquito más arriba, un poco más abajo. Bueno, el chiste es que son variaciones que sí tiene en cuanto al mundo real, pero sí son muy poquitas. Sin embargo, sí estoy metiendo el tema de la política un poquito más como el de la realidad. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han leído Estrellas Carmesí en Wattpad, sabrán que efectivamente en este mundo hay organizaciones que como que están en pugna, ¿no? Intentando atacar a las personas que tienen las habilidades, como los mismos protagonistas, ¿no? De esta serie de libros de los de Estrellas Carmesí. Entonces, la verdad es que por lo mismo de que no son los únicos que están en este mundo y que están sufriéndola, existen estas organizaciones. Algunas sí se manejan bajo el parámetro de la ley, incluso, o sea, protegen sin problema. Hay otras que atacan incluso con parámetros de la ley, alegando que pues lógicamente estas personas que tienen estos patrones especiales pues no son completamente seguras para los humanos normales. Y incluso hay otras organizaciones que se manejan muy a lo clandestino, que sí están ahí echando el quite. Sin embargo, no se meten tanto en la bronca de lo legal, porque también no pueden explicar ciertas cuestiones. En Estrellas Carmesí, GEA es una de estas organizaciones. Ellos se meten por lo clandestino porque ellos no pueden explicar que estén protegiendo personas como los de Estrellas Carmesí, como estos hermanos que tienen muchísimo más poder que los que protege esta otra organización que también se llega a ver en la novela Estrellas Carmesí. Pero bueno, ahondo un poco más en Ícaro, que ellos, bueno, lo que hacen efectivamente sí se manejan por la ley, pero ellos protegen a estos patrones que pues sí, ¿no? Tienen estas habilidades que ellos consideran efectivamente no le están haciendo ningún daño a la humanidad.
Les digo, entonces sí estoy metiendo eso, ¿no? Más que nada, porque como les digo, hay cosas que algunos sí dices, ok, sí necesitas ayudar un poquito, ¿no? A ciertos personajes. Hay otros que de plano sí dices, no, dales con todo. ¿Por qué? Porque el tipo de historia lo amerita. O sea, sí, sí se necesita. Que bueno, ya conforme voy avanzando en estas historias, pues lógicamente se ven un poco más de estas organizaciones, cómo son ayudadas incluso por ciertos gobiernos, como algunas, les digo, muy por abajo del agua, muy de forma clandestina, son ayudadas nada más por ciertas organizaciones que también se manejan por el tema gubernamental, pero muy, les digo, muy disimuladamente para que no se note, ¿no? Tanto la intervención. Entonces sí, les digo, eso es por un lado, para intentar salvar el tema con los personajes y que tampoco sea tan ataca cada rato, ¿no? A los pobres protagonistas, por un lado. Por el otro, cuando sí de plano digo, es que lo amerita el tipo de historia, sí, definitivamente hasta el gobierno se pone en contra. Y prueba de ello son las historias que yo manejo en este otro mundo distópico donde se están, ahora sí que moviendo. Las dos historias que estas también están como en fase 2 fase 3 no, estas están un poquito más adelante, yo creo que sería una fase 3 de ya casi, así que de correcciones. Estas dos historias se manejan en un mundo, también otro mundo paralelo. Sin embargo, este mundo sufrió una catástrofe, perdón, de proporciones gigantescas. De plano, o sea, afectando a la población muy, muy mal. Y en la primera novela, que relata lo que pasa más o menos un año después, año y medio después, sí llegamos a ver que lógicamente el sistema de gobierno básicamente es pues sálvese quien pueda, ¿no? Al grado de que incluso el gobierno y la milicia se ponen de acuerdo para poder fregar a los que están abajo, ¿no? Para que ellos sigan sobreviviendo ante esta oleada de amenazas que pues sí, ¿no? Están ahora sí que atacando. Eso es por un lado. La otra historia se sitúa unos 70, 80 años después, y ahí vemos cuál fue el resultado de todo lo que ocurrió, ¿no? En esta primera saga. Aquí ya vemos que los humanos, pues sí, ¿no? Son divididos gracias a cierto examen un poco fraudulento, dirían unos, y dependiendo de la casta a donde ellos fueron elegidos gracias al examen, es el tipo de actividades que van a estar haciendo, ¿no? Lógicamente, pues los que están arriba, pues ahí andan fregando más a los de abajo, y ahí está, ¿no? La cosa. Sin embargo, hay unos de arriba, y ojo con esto, hay unos de arriba, varios de arriba, que saben que esto está mal y llegan a meter cartas en el asunto. Entonces sí, como les digo, yo no manejo todo completamente blanco, todo completamente negro. Hay escalas de grises, y también en política meto todo eso. Y bueno, ya he explicado esto, creo que me alargué un poquito más con esta de ciencia ficción, pero pues sí, no, quería dejar un poco más en claro estos ejemplos, ¿no? A qué me refería con cada uno de ellos. Entonces, hasta aquí llegan estos videos del martes, espero que les hayan gustado. Ya saben, ¿no? Vamos a seguir hablando de cosas de world building y demás. Sin embargo, me parece que sí, la semana que viene vamos a estar hablando un poco más de las historias, ¿no? Que estamos desarrollando, que hemos ido desarrollando y demás. Yo creo que ahí ya les voy a estar explicando un poco más de estas novelas que les comentaba, están en fase 2, más o menos para que sepan para dónde va la cosa, ¿no? Entonces me despido. Cuídense y nos vemos el siguiente martes. Adiós.